Normalmente, cuando hablamos de géneros cinematográficos, hay como una expectativa de precisión casi arquitectónica. Es como, no sé, como construir una casa. Ujú, totalmente. Tienes los cimientos bien marcados del chico conoce a chica, levantas unas paredes robustas a base de malentendidos cómicos, pones el tejado con una gran declaración de amor final bajo la lluvia. Y el espectador simplemente entra por la puerta y dice, vale, qué acogedor. Todo está exactamente en la habitación donde esperaba encontrarlo. Claro, es de cajón. Y hay un motivo psicológico para ello, ¿no? A los seres humanos nos encantan las estructuras reconocibles. Ya, buscamos lo seguro. Exacto. Especialmente en la comedia romántica buscamos la certidumbre. Queremos saber en qué habitación de esa casa emocional nos encontramos en cada momento, pues para poder relajarnos y simplemente disfrutar del viaje hacia un final feliz garantizado. Los planos arquitectónicos perfectamente dibujados y decide, jugar con ellos. Invierte por completo quién es el dueño de la casa. Traslada el edificio entero a un paisaje helado que, para colmo, resulta ser una gigantesca ilusión óptica. Una barbaridad logística, la verdad. Y de alguna manera mágica logra que millones de personas decidan quedarse a vivir allí. Así que, para quienes nos acompañan hoy desde la fantástica comunidad del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis, un saludo muy especial y cálido. Nos encanta tener a mentes curiosas con nosotros para desmenuzar este fenómeno. Es un verdadero privilegio contar con ese espíritu analítico y con nosotros. Porque, a ver, la misión de este análisis a fondo no es hacer un simple resumen de la trama de la comedia de 2009, La Proposición, la de Sandra Bullock y Ryan Reynolds. No, esto ya lo sabe todo el mundo. Claro, cualquiera sabe de qué va la historia a estas alturas. El objetivo real de este programa es entender los engranajes. O sea, queremos diseccionar cómo un guión, que muchos tacharon de predecible, logró subvertir sutilmente los roles de poder tradicionales. Y también cómo se orquestó un engaño visual masivo detrás de las cámaras y, bueno, qué resortes psicológicos tocó para convertirse en un titán absoluto de la taquilla. Vale, pues vamos a desgranar esto, porque asumo que quien nos escucha ya sabe perfectamente que Margaret Tate, que es el personaje de Sandra Bullock, es la clásica editora neoyorquina tirana. Sí, de manual. Es básicamente el arquetipo del tiburón implacable de Wall Street de los años 80, ese jefe déspota, asfixiante y controlador que hemos visto 1000 veces machacando a sus empleados, pero, y aquí está la clave, esta vez interpretado por una mujer. Y ese detalle lo cambia absolutamente todo. Lo fascinante de este asunto es cómo el propio equipo creativo evitaba la etiqueta de comedia romántica estándar, ¿sabes? Ah, sí, huían de este término. Sí, preferían rescatar un término muy específico de la industria, la comedia excéntrica. Y es crucial entender cómo funciona este subgénero. La comedia excéntrica, que, dominó los años 30 y 40 con gigantes como Cary Grant o Katharine Hepburn, no basa su humor en que la protagonista femenina sea torpe y se tropiece con sus propios zapatos. Ya no es el humor físico de pastelazo en la cara. Exacto. Su motor es la batalla dialéctica de los sexos. Es un ritmo trepidante, con diálogos que se pisan constantemente, donde la mujer suele tener una superioridad intelectual o un poder apabullante. Entonces el humor nace del contraste y de la lucha por el control, no del patetismo. Claro, y el conflicto legal que plantea la película es, la excusa perfecta para detonar esa lucha. Porque cuando Margaret olvida renovar su visado y se enfrenta de golpe a la deportación a Canadá, su instinto de depredadora corporativa la lleva a chantajear a su asistente, a Andrew Paxton, que es Ryan Reynolds. Pobre hombre, la verdad. Un tipo al que lleva años martirizando psicológicamente, o sea, sin piedad. Le obliga a fingir un matrimonio. Y él acepta, ¿vale? Pero exige un ascenso y publicar su manuscrito. Exacto. Ahí se establece el nuevo tablero de juego. Es que se crea una interdependencia absoluta. Ella tiene el poder de hundir la carrera profesional de Andrew con un chasquido de dedos, pero él, de repente, tiene en sus manos el destino legal de su jefa. Sin embargo, ella sigue creyendo que domina la situación. Es pura soberbia, claro. Como se escriben los grandes papeles masculinos de comedia. Se le permitía ser compleja, emocionalmente inaccesible, desagradable, juerguista e hilarante al mismo tiempo. Era, por así decirlo, unapologetic. O sea, no pedía perdón por tener poder. Espera. ¿Me vas a permitir que te cuestione esto un momento? A ver, dime. Dices que el personaje no pide perdón por su poder, pero a ver,
La trama literalmente arranca a esta mujer de su lujoso despacho en Nueva York, la sube a un avión y la suelta en el diminuto pueblo de Sitka, en Alaska, para el 90 cumpleaños de la abuela de él. La aíslan, la exponen a la nieve, a la falta de cobertura de móvil y la obligan a someterse a las excentricidades de la familia Paxton. O sea, mi pregunta es, ¿no es eso en el fondo el clásico castigo narrativo por ser una mujer fuerte? Como que la están domesticando, ¿no? Pues a ver, esa es una lectura interesantísima, no te lo voy a negar. Pero si analizamos la mecánica de la historia, el viaje a Alaska no actúa como un castigo moral para doblegarla, sino como el gran ecualizador narrativo. ¿El ecualizador? ¿A qué te refieres? Claro, me explico. Margaret no cambia su personalidad feroz, simplemente pierde su ventaja geográfica. En Nueva York, ella es invulnerable porque el ecosistema de la oficina está diseñado para protegerla. Ella manda allí. Pero al llevarla a Alaska, la despojan de su armadura corporativa. El entorno extremo obliga a que las defensas emocionales caigan, forzando a que ambos personajes por fin interactúen de igual a igual. Vale, visto así, tiene sentido. Y Ryan Reynolds entendió esto a la perfección. De hecho, él aplaudió que en un género donde el hombre suele ser el motor cómico, el que lleva la iniciativa del chiste, aquí él jugaba el papel del copiloto reaccionario. Él era el que recibía el impacto, ¿no? Eso es. Su trabajo no era liderar la comedia, sino reaccionar asombrado a la fuerza imparable que era Margaret perdiendo el control en terreno desconocido. Y aquí, fíjate, es donde la cosa se pone realmente interesante desde el punto de vista logístico. Porque has mencionado la importancia vital de ese ecosistema extremo de Alaska para que la caída de defensas emocionales funcione, ¿verdad? Sí, fundamental. Bueno, pues resulta que la proposición no pisó Alaska ni por asomo. Nada de nada. Se rodó casi íntegramente en Massachusetts, en pequeños pueblos costeros como Rockport y en Boston durante la primavera. Y atención a esto porque para crear esa falsa Alaska utilizaron 350 tomas de efectos especiales generados por ordenador. 350. Es una locura. Es que la primera vez que leí eso, te juro que pensé que era una errata monumental de la producción, porque eso suena al presupuesto de una película de superhéroes luchando en el espacio, no a una comedia donde dos personas fingen estar enamoradas en un porche de madera. Ya parece desproporcionado totalmente, hasta que entiendes, bueno, la psicología de la inmersión cinematográfica. Si conectamos extra con el panorama general de lo que hablábamos sobre la pérdida de control, el entorno tenía que sentirse opresivamente aislado e imponente. Claro, si parece un pueblo bonito de la costa este, no da miedo. Exactamente. Si el espectador no percibe que Margaret está atrapada en la inmensidad implacable de la naturaleza de Alaska, el cambio en la dinámica de poder no resulta creíble. Así que fíjate el nivel de detalle. Tuvieron que borrar digitalmente los árboles típicos de Massachusetts. Madre mía, borrando árboles uno a uno. Uno a uno. Y luego insertar montañas nevadas majestuosas en el horizonte, cambiar el color del cielo para que pareciera más frío, e incluso, esto es muy fuerte, añadir por ordenador el vaho del aliento al hablar, porque claro, la primavera en la costa este no era lo suficientemente gélida como para que se les viera el aliento. Es flipante el curro que hay detrás. Ese nivel de obsesión por el detalle es lo que construyó la jaula perfecta para nuestro tiburón neoyorquino. Y vaya si justificó los, creo que fueron entre 40 y 45 millones de dólares que costó la producción. Una burrada para una comedia de ese tipo. Aunque hay que decir que no fue un rodaje exento de sobresaltos. Ah, no, desde luego. Hubo que pausar brevemente la grabación porque Sandra Bullock sufrió un accidente de tráfico leve. Afortunadamente, quedó en un susto menor y pudieron seguir adelante para rodar lo que yo creo que es el clímax absoluto de la comedia física de esta película, que es la famosa escena del choque frontal en la habitación, donde ambos terminan completamente desnudos en el suelo. Buf, esa secuencia es una pieza de relojería suiza a nivel cómico, la verdad. Es buenísima. Para quienes nos oyen y no la recuerden exactamente, Margaret sale del baño buscando desesperadamente una toalla porque un perrito le ha quitado la suya. Andrew entra en la habitación quitándose los auriculares y la ropa después de correr y colisionan de la forma más aparatosa concebible. Visualmente dura, apenas unos segundos en pantalla. Nada, es un instante.
pero conseguir esa naturalidad caótica requirió 3 días enteros de rodaje y 12 tomas meticulosamente coreografiadas. Bullock llevaba unos parches protectores del color de la piel que, bueno, debido al constante impacto de la caída y al sudor de la escena, no dejaban de despegarse. Qué agobio. Imagínate el nivel de vulnerabilidad de los actores. Estar horas y horas simulando una caída, desnudos, rodeados por docenas de técnicos con pértigas de sonido y focos apuntándote. Una situación súper incómoda. Pues Reynolds contó una anécdota que me parece, la verdad, la clave de por qué la escena funciona tan bien. Dijo que después de tantas horas en esa situación absurdamente incómoda, el cerebro humano simplemente se rinde. Contaba que terminaban tirados en el suelo sin ropa, hablando de cosas absolutamente mundanas entre toma y toma, en plan, qué iban a cenar o comentando el tiempo que hacía. Y eso, fíjate, eso nos revela el mecanismo oculto de la gran comedia física. O sea, la escena no es hilarante simplemente porque haya 2 personas desnudas en pantalla pegándose un golpe. El humor físico de alto impacto requiere matemáticas, ritmo y una precisión geométrica espectacular. Todo tiene que encajar al milímetro. Claro. Y para lograr esa perfección, el actor tiene que despojarse por completo de su ego. Una vez que la incomodidad desaparece y llegan a ese punto de hablar del menú de la cena tirados en el suelo, el ego se esfuma. Lo que queda es una confianza absoluta en el compañero de reparto. Sin esa química no sale la toma. Eso está claro. Exacto. Esa profunda confianza profesional y la química innegable que forjaron es lo que finalmente atraviesa la pantalla. Pero claro, a pesar de las montañas generadas por ordenador, de este sacrificio físico tremendo de los actores y de esa reinvención de la comedia excéntrica clásica, el comité de bienvenida de la crítica especializada fue, por decirlo suavemente, glacial. Glacial es ser generosa. La película se estrelló contra un muro de escepticismo brutal, creando, una brecha gigantesca entre lo que opinaban los expertos y lo que el público sentía en la sala de cine. Es un fenómeno que tristemente vemos a menudo, pero aquí la disonancia fue de manual de estudio. Gran parte de la crítica dictaminó que la película era derivativa e insípida, sin más. Insípida, menuda palabra para una película tan frenética. Ya te digo, argumentaron que debajo de la premisa inicial, el guión se sometía rápidamente a la fórmula predecible de enemigos a amantes. Peter Travers, por ejemplo, le otorgó una sola estrella sobre 4, fulminándola por completo. Madre mía, una estrella. Sí. Muchos críticos atacaron ferozmente a la directora Anne Fletcher, la acusaron de carecer de visión cinematográfica y de, literalmente, limitarse a plantar la cámara para que los actores hicieran muecas. Y también hubo mucho rechazo hacia el humor más físico, tachando ciertas situaciones de groseras o indignas para una comedia romántica que se suponía elegante. Yo tengo una teoría para explicar esa desconexión. Y, voy a usar una analogía meteorológica si me lo permites. A ver, sorpréndeme. Yo creo que la química entre Bullock y Reynolds funcionó como un sistema de presión atmosférica perfecto. Me explico. Margaret es un frente frío de alta presión, implacable, seco, que baja directo desde Nueva York. Y Andrew es un sistema de baja presión, receptivo pero inestable. Al meterlos a los dos en una cabaña aislada en Sitka, crearon literalmente un huracán cómico. Vale, me gusta por dónde vas. Entonces, los críticos estaban sentados mirando el mapa meteorológico de lejos y quejándose de que ya habían visto tormentas antes. Decían, esto es un cliché predecible, ya sé que va a llover. Claro. Pero el espectador que pagaba su entrada estaba metido de lleno en el huracán, sintiendo la lluvia en la cara y pasándoselo en grande. Al público no le importaba el mapa de los clichés, le importaba la experiencia física de la comedia. Es una analogía brillantísima, te lo digo en serio, porque ilustra exactamente lo que valoró la audiencia. O sea, mientras los críticos se obsesionaban con la supuesta falta de credibilidad en esa transición del odio al amor, el público aplaudía la subversión de otros temas secundarios. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, disfrutaron enormemente de la ironía de ver a 2 estadounidenses blancos de clase alta sudando tinta, pero literal, frente al rígido sistema legal del país encarnado por el implacable agente de inmigración, el señor Gilberton. Ay, el señor Gilberton.
Qué buen personaje. Maravilloso. Y también conectaron de forma profunda con la disección, que es casi cruel a veces, de las expectativas familiares. Piensa en el padre rico y controlador de Andrew, que exige que el hijo renuncie a sus sueños en el mundo editorial de Nueva York solo para heredar el negocio local en Alaska. El público conectó con esa presión generacional muchísimo más de lo que la crítica supo ver. Y a ese huracán atmosférico hay que sumarle dos elementos de puro caos incontrolable, que rompieron cualquier monotonía que pudiera tener el guión. Y hablo de los actores secundarios. Los robaescenas de la película. Totalmente. Tienes por un lado a Betty White, la icónica abuela Annie, que con 87 años en la ficción es capaz de, ojo, fingir un infarto en pleno vuelo solo para manipular emocionalmente a su nieto y salirse con la suya. Es que es brutal esa escena. Ser contratado para la despedida de soltera, el dependiente de la tienda y, por si faltaba algo, el cura que oficia ceremonias. El hombre orquesta. Es un recurso absurdo, sí, pero refuerza la idea de que Sitka es un mundo aislado donde las reglas normales de la sociedad neoyorquina de Margaret simplemente no aplican. O sea, la vuelven loca. Efectivamente, operan como variables impredecibles dentro del sistema cerrado. Y a pesar del rechazo inicial de los puristas, hay que decir que hubo críticos de peso que terminaron cediendo a esa tormenta perfecta, a ese huracán que decías. El legendario Roger Ebert le dio 3 de 4 estrellas con una franqueza refrescante. Él admitió que empezó el primer acto odiando la película profundamente, pero que la alquimia de los actores lo obligó a rendirse y terminó disfrutándola. O sea, le vencieron por agotamiento cómico. Básicamente. Y Lisa Schwarzzaun fue otra voz disidente en la crítica que alabó la química, calificándola de fresca, irresistible y destacando la precisión quirúrgica de Reynolds frente, al torrente físico que era Bullock. Entonces, claro, ¿qué significa todo esto a gran escala? Porque cuando miramos los números masivos de su estreno, estamos hablando de un fenómeno sísmico en toda regla. Debutó directamente en el número 1 de la taquilla estadounidense, $34 millones en su primer fin de semana. Una cifra espectacular para una comedia. Y en 2009, recordemos que estaba compitiendo contra pesos pesados de la comedia gamberra orientada más a hombres, como Resacón en Las Vegas o Año 1. Y aún así, fue el mejor estreno en la carrera de Sandra Bullock hasta ese momento. Es que esto plantea una reflexión ineludible sobre la economía del famoso Star System en la industria del cine. Piensa que en una época donde las franquicias de superhéroes y los efectos especiales ya empezaban a devorar la taquilla mundial, esta película demostró algo vital. Que las estrellas todavía importaban. Exacto. Demostró que emparejar a 2 estrellas de altísimo nivel de carisma y ponerlos a ejecutar el arquetipo shakespeariano de la fierecilla domada, pues sigue siendo una de las fórmulas más lucrativas posibles. Y ojo a la demografía de esos números, que es muy reveladora. Las encuestas de salida indicaron que un 63% del público era femenino. 63%, tela. Y un 71% asistió en pareja. Y un 78% eran mayores de 18 años. O sea, sabían exactamente a quién le estaban vendiendo la película. Pues me quiero detener un segundo en ese 63% de público femenino, porque los números globales marean. Recaudó 163 millones en Norteamérica y rozó los 330 millones a nivel mundial, funcionando espectacularmente bien en mercados muy diversos como Australia, Rusia o el Reino Unido. Funcionó en todas partes. Pero la locura de verdad, y aquí es a donde voy, vino con el formato doméstico, con el vídeo. En su primera semana en DVD y Blu-ray vendió casi 2,5 millones de copias físicas. O sea, para 2013 llevaba acumulados $90 millones solo en ventas para el hogar. Y a ver, comprar un DVD físico es un acto psicológico. Sí, es una declaración de intenciones. Claro, es decidir que quieres tener esa historia permanentemente en tu estantería. Entonces, ¿por qué resonó tan brutalmente como para que millones de mujeres quisieran poseer ese disco en sus casas de forma permanente? Pues te lo digo claramente, porque ofreció una profunda catarsis. Tener esa película en la estantería era tener acceso inmediato a una fantasía de poder que era muy poco habitual en el cine comercial. Fíjate, una fantasía de poder como las películas de acción para los tíos. Exactamente. El público femenino estaba muy acostumbrado a ver a mujeres en comedias románticas, pues sufriendo por no encontrar marido, llorando por las esquinas, tropezando por la calle o siendo las asistentas abnegadas de un jefe terrible. Pero aquí no. Aquí veían a una mujer dueña absoluta de su sexualidad, de su carrera y de su entorno,
obligando a un hombre a someterse a ella. Le daba la vuelta a la tortilla por completo. Y aunque es verdad que la película la suaviza un poco al final, el viaje emocional es tremendamente catártico. Era, en esencia, un espacio seguro al que la audiencia quería volver una y otra vez. Y así, un proyecto cimentado sobre lo que parecían clichés inamovibles, rodado en una costa para simular la contraria a base de procesadores gráficos y montañas falsas, y maltratado por la crítica académica, pues se alzó como el indiscutible campeón de la comedia romántica de su año. Es que es la prueba definitiva de que la ejecución superlativa de los actores y una ligera subversión de las expectativas siempre pueden vencer al cinismo. Cuando se domina la mecánica del género como hizo la directora y se eliminan los egos de las estrellas, el resultado resuena poderosamente en el inconsciente colectivo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para cerrar esta exploración de hoy, quiero dejar en el aire una reflexión final para darle una vuelta cuando terminen de escucharnos. Porque, a ver, al principio comentamos que Margaret Tate fascinó al público porque estaba escrita como un papel masculino, con ese raro permiso narrativo para ser detestable, controladora y tirana, sin necesidad de disculparse por su ambición. Así que, si consideramos que la verdadera igualdad en la comedia romántica y en la cultura general significa que a las mujeres por fin se les permite ser tan maravillosamente insoportables en la pantalla como los hombres, bueno, ¿qué nos dice eso realmente sobre la clase de jefes tiranos y figuras de poder que todos hemos idolatrado históricamente en el cine durante décadas? Ahí lo dejamos.